Saludos, soy José Peña, tecnología cerca de ti. Mira lo que tengo aquí. Compré la cámara de seguridad Wi-Fi más barata que encontré en AliExpress, no más de $10. Este de tipo foco o bombillo. Entonces hice una review analizando qué tan buena o qué tan mala es en relación a su precio. Además te explico cómo conectarla correctamente a tu teléfono celular o móvil. También te explico las funciones más importantes y si se puede compartir o no. Así que contador a cero y vamos a la acción. Excelente, chicos y chicas, vamos a examinar el producto que nos enviaron. La cámara que costó $10. Veremos qué tan buena es. Observamos la cámara, tipo bombillo o foco, no sé cómo lo dicen en sus países. Díganmelo ahí en la sección de los comentarios. Vemos el manual de instalación. Observamos que usa la app B720. Veremos qué tan buena es y las distintas funciones que tiene. Vemos como un socket. Bien, pueden colocarlo en la pared o en el techo para que puedan instalar su cámara. Aquí van la alimentación eléctrica. Tenemos unos pernos y unos llamados RAM Plus. Con el propósito de fijarlo o puede en la pared o en el techo. No tenemos más. Bien, por los accesorios que trae, un punto a su favor, ya que tiene todo lo necesario para dejarla en funcionamiento. Voy a descargar e instalar la app en un teléfono y vamos a probarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues escaneando el código QR que trae el manual de instalación para ver qué opciones tengo disponible para instalar en los respectivos teléfonos. Coloco el código QR al frente del teléfono. Excelente, otro punto a su favor ya que está disponible para Android y iPhone. No voy a descargar e instalar la app directamente desde el navegador, sino que voy a abrir la respectiva Play Store de Android. Pulso buscar y escribo Y720, ya lo tengo aquí. Pulso instalar. Ya se descargó e instaló, pulso abrir. Solicita que es necesario activar el permiso de ubicación para utilizar el dispositivo app. Pulsamos allí y le decimos mientras la app está en uso. Voy a alimentar la cámara de energía eléctrica para encenderla y proceder a conectarla. Ella comprueba automáticamente si está apta para ser utilizada. Excelente. Pulso añadir y muestra un mensaje que debo activar el Bluetooth del teléfono. Tal vez para hacer el vínculo entre cámara y teléfono. Activo el Bluetooth. Ya activé el Bluetooth, procedo nuevamente a pulsar el botón añadir. Próximo paso. Aquí debo señalar cuál es el router que va a permitir la interconexión entre los distintos dispositivos. Llámese cámara y teléfono. Recuerden, este router deben contar con acceso a internet por si desean ver esta cámara en cualquier parte del mundo, pues sea posible realizarlo. Adicionalmente, el teléfono donde van ustedes a configurar debe tener un plan de datos. Espero que se entienda este punto. Hablando de punto uno en contra, me informa la app que solo va a funcionar bajo la plataforma de Wi-Fi en 2.4 GHz y no va a funcionar en 5 GHz. Cuando compré la cámara, la publicación decía que sí funcionaba bajo 5 GHz. Punto en contra. Ok, continuamos. Vamos a seleccionar el router correspondiente. Pero ¿cuál es ese router, Joséito? Para los que no entienden, es el llamado Wi-Fi que ustedes tengan en su casa o en su oficina. Automáticamente ya aparece seleccionado. ¿Por qué? Porque estoy conectado al mismo. Lo podemos observar. Si a ustedes no le aparecen, pulsan aquí y seleccionan el que corresponda. Ahora voy a introducir la contraseña del Wi-Fi o del router. Listo, ya la coloqué. Próximo paso. Me muestra los datos que yo ingresé. Pulso confirmar sin error. Me solicita un permiso para detectar dispositivos cercanos. Pulso permitir. Dice que está buscando dispositivos
cercanos de Bluetooth, pero en las ventanas anteriores me indicaba que debo resetear la cámara. Me dice que al llegar a este paso, pues debería funcionar. Si debería establecer la conexión entre los distintos dispositivos cuando resetee. Ya me dice que sí. Esperamos un ratito. Ya me aparece la cámara. Listo. Excelente. Recuerden, llegados a la ventana anterior, deben resetear la cámara para que logre la interconexión entre los distintos dispositivos. Caso contrario, no les va a funcionar. Selecciono un nombre predeterminado. Voy a colocar puerta, por ejemplo, y le digo terminado. Pulso play. Punto a su favor, el proceso de interconexión entre los distintos dispositivos, cámara, router y teléfono es relativamente fácil si siguen correctamente o todos los pasos que yo estoy explicando en este video tutorial. Punto a favor, la calidad de la imagen en un ambiente de luz, si tenemos en cuenta su precio, pues es muy buena. Voy a apagar la luz para ver qué tal la visión nocturna. Punto en contra, la calidad de la imagen en un ambiente nocturno es muy mala, pero vamos a activar el infrarrojo para ver qué tal se ve. Se ve relativamente bien, pero sigue con el punto en contra ya que no se activa automáticamente al estar en un ambiente oscuro. Me di cuenta que la cámara cuenta con iluminación. Pulsamos iluminación y le digo abierto. Esta función es muy buena, pero no se activa automáticamente, así que sigue con el punto en contra. Prueba de detección de movimiento y seguimiento automático. Voy a controlar la vista de la cámara a través del PTZ. Ahora sí, una mejor toma. Pulso hacia los lados. Funciona. Y abajo hacia arriba. Funciona. Dice que hace un giro de 360 grados. Vamos a ver. Punto en contra, a pesar de que puedo controlar la posición de la cámara o la visualización de la cámara, esta no le funciona el sensor de movimiento, aquel que permite detectar algún evento, en este caso supongamos una persona que pase y esta la sigue automáticamente. La cámara no lo hace, a pesar de que en la publicación indica que sí tiene esta función disponible. Punto en contra. Otra de las funciones importantes en una cámara es si es bidireccional en relación al sonido. Voy a activar el icono de los parlantes o speaker. ¿Aló? 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 Excelente. La cámara detecta el sonido del ambiente. Obviamente se escucha un eco porque está cerca la cámara con relación al teléfono donde estoy escuchando el sonido. Ahora el micrófono. Aló. Hello. Prueba de sonido. Sinceramente la calidad de los parlantes en la cámara es muy deficiente. Punto en contra. Cantidad de funciones disponibles para parametrizar la cámara o configurarla a nuestro gusto son bastante escasas, pero teniendo en cuenta el precio de la cámara y la sencillez de la app, vamos a declarar esa puntuación neutra, ni más ni menos. Por ejemplo, esta función me dice que puedo cambiar la calidad de la imagen. Pulso allí, selecciono VGA, que es menor calidad, no hay ningún cambio. Selecciono Full HD, debería mejorar la imagen, mas sin embargo no es así. Aquí puedo invertir la posición con que se visualiza la cámara. Aquí puedo tomar una instantánea, una foto. Tengo que dar el permiso permitir, una sola vez se hace. Aquí está. Esto se guarda en el teléfono, no en la memoria micro CD. También puedo tomar una grabación y grabarla, no lo voy a hacer. Puedo ocupar toda la pantalla del teléfono. Voy a darle otro punto en contra, ya que el rango de visión de la cámara
es bastante pequeña. Otra de las funciones que podemos manejar y que es un factor importante al momento de determinar si una cámara es buena o no en relación a su calidad es si cuenta con servicios en la nube. ¿Qué quiere decir eso? Si es posible comprar dentro de la app almacenamiento en sus propios servidores para grabar los eventos que la cámara detecte. Por ejemplo, si pasa una persona, pues se graba automáticamente en la nube. A pesar de todo, aquí me da una opción de nube, pulso allí y dice que el dispositivo no es compatible con el dispositivo de almacenamiento en la nube. Bueno, la app me está diciendo que la cámara no es compatible con la nube, pero viendo los comentarios en la Play Store, pues hay un montón de quejas con respecto a eso, que no funciona o no están disponibles los servicios en la nube. Probablemente esté en desarrollo actualmente esa funcionalidad. Bien, la cámara sí cuenta con soporte para colocar una memoria micro SD. Vamos a ver esa opción. Excelente, pulso opción ajustes. Punto en contra, no hay opciones para configurar o ajustar a nuestro gusto la forma en que la cámara notifica las alertas al teléfono. Ahora bien, voy a colocar una memoria micro SD a la cámara para ver si graba algo al detectar algún evento. Listo. Coloqué la memoria micro SD, voy ahora a ajustes, selecciono configuración de grabación de video. Aquí puedo formatear la memoria micro SD, le digo formatear la tarjeta SD, confirmar. Puedo configurar la resolución con que se graban los videos en la memoria micro SD. Modo de grabación, veré si me muestra más opciones. Solo hay un modo de grabación que es grabación de todo el día. Significa que constantemente o de forma continua va a grabar video en la memoria micro SD y no lo va a realizar por evento. Es decir, cada vez que detecta algo va a grabar. No, va a ser de forma continua. Un punto en contra. Voy a ver si efectivamente está grabando. Como veo lo que ya grabó, pulso play en la cámara correspondiente que tiene la memoria micro SD. Pulso playback. Veo que se está proyectando lo grabado. ¿Se fijan? ¿Cómo veo lo que está grabado? Pulso en play en la cámara. Ahí está. ¿Se fijan? Se puede revisar por fecha y hora respectivamente. Ese sí es un punto a favor. Bien, vamos a utilizar la función compartir. Se ve un poco diferente la toma porque estoy utilizando otro teléfono para grabar. ¿Dónde comparto la cámara? En esta opción, compartir dispositivo. Me va a generar un código QR el cual yo debo escanear desde el teléfono invitado. ¿Dónde lo hago? Pulso arriba, el más, y le digo escanear. Me pide permiso para utilizar la cámara mientras uso la app y voy a proceder a escanear el código QR. Listo. Hasta el momento ya compartió la cámara, pero vamos a ver si la podemos visualizar simultáneamente en los dos teléfonos. Ahora pulso en el teléfono invitado al play. Me dice dispositivo está conectado. No me permite visualizar la cámara simultáneamente en dos teléfonos. Debo desconectar un teléfono para poder visualizar la cámara en un segundo teléfono. Aquí me dice anular. Ahora voy a dejar de ver la cámara en este teléfono para ver si funciona en el invitado. Pulso play en este. Falló la conexión, es bastante inestable la cámara. Y listo. Punto en contra. Excelente, chicos y chicas, el score habla por sí solo, pero ¿cuál es mi recomendación personal para usar este tipo de cámara económica? Facilito, la puedes usar sin ningún tipo de problema para visualizar en tiempo real un lugar que cuente con suficiente iluminación para que esta pueda trabajar sin ningún tipo de problema, como por ejemplo una sala, un estacionamiento techado, la cocina,
y similares. Esto ha sido todo. Gracias por ver el video. Soy José Peña, tutorial de tecnología y soporte técnico para ustedes. Chao, hasta la próxima.